Capítulo 2 de Hechos dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad. Verso 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque estos se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y cuando sobre mis siervos y sobre mis siervas sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es la palabra de Dios. Marcos 10:50 o 14:50, perdón, dice, y abandonando a Jesús todos huyeron. Y Hechos 2:41, en este mismo capítulo, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Por increíble que parezca, entre estas dos declaraciones, la de Marcos 14:50 y la de Hechos 2:41, una donde Jesús es completamente abandonado porque todos huyen, y otra donde hay 3,000 personas alrededor de la predicación de la palabra, por muy increíble que suene, hay solo 50 días de diferencia entre una declaración y la otra. ¿Cómo se explica este cambio tan dramático? ¿Qué es lo que hace que el pueblo de Dios sea hoy incluso lo que es y que haya prevalecido por tantos años? ¿Qué sucedió con ese primer grupo de creyentes atemorizados que pasaron de ser hombres que corrían despavoridos salvando sus vidas a tener hoy el impacto que han tenido a lo largo de los años? Y lo que ellos experimentaron, ¿podemos experimentarlo nosotros hoy en día? La iglesia, tal como la conocemos sin duda, es un misterio, pero no un misterio como algo sin razón, sino más bien algo inexplicable por razones lógicas y humanas. En términos de cómo funcionan las dinámicas de grupo, de cómo funciona la influencia, de cómo funcionan las técnicas de liderazgo, o cómo la sociología y la antropología explican el crecimiento demográfico y poblacional, no se puede explicar que hoy el cristianismo haya trascendido en la manera en que lo ha hecho a partir de un grupo tan pequeño. No hay una lógica humana que nos ayude a ubicarnos y que nos ayude a estar satisfechos. El pueblo de Dios, sin duda, no es un accidente en el plan redentor. Hay algo detrás del surgimiento de la iglesia y de su sostenimiento. Hay algo detrás de su crecimiento tan exponencial. Y la verdad que podemos ver en las Escrituras es que lo único que puede explicar esto es la obra del Espíritu, la obra del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios impulsado por ese Espíritu Santo. Hoy vamos a dar una mirada a esos dos primeros capítulos de manera más o menos rápida del libro de los Hechos.
Y aunque se trata de eventos únicos, Hechos es un libro del género narrativo, es decir, no nos está dando instrucciones de cómo debemos hacer ciertas cosas o de cómo debemos conducirnos, sí nos muestra algunos aspectos acerca de Dios y cómo Él obra interactuando con su pueblo. Y como Dios no cambia, si podemos ver un patrón en cómo Dios está actuando y relacionándose con su pueblo, podemos extraer una verdad de ahí muy útil para nosotros hoy, a pesar de que este sea un relato del pasado. Veremos que son los eventos relatados ahí los únicos que pueden explicar el cambio dramático entre los pasajes que citamos anteriormente. Es decir, que entre la primera declaración, Jesús abandonado, y la segunda, una multitud escuchando la palabra, lo que hay ahí en medio está sintetizado aquí en este libro de los Hechos. Y es lo que nos permite tener una explicación plausible, válida, coherente, de por qué la iglesia nació y por qué la iglesia sigue en pie. Veremos cómo la obra permanente del Espíritu Santo en el creyente y la predicación fiel de la palabra de Dios trajeron como resultado una iglesia que nació por el poder del Espíritu y también por el poder de su palabra. Y ese es justamente el argumento que yo quiero proponerles y el que pretendo probar con este sermón. La iglesia de Dios nació y se sostiene por la obra del Espíritu y la predicación de la palabra. La iglesia de Dios nació y se sostiene por la obra del Espíritu y por la predicación de la palabra. Y como es natural, la misma declaración parece que nos está dando la estructura de este sermón. Vamos a abordarlo a la luz de dos encabezados. En primer lugar, veremos el poder del Espíritu y la iglesia. Y en segundo lugar, veremos el poder de la predicación y la iglesia. El poder del Espíritu y la iglesia y el poder de la predicación en la iglesia. Vemos en primer lugar el poder del Espíritu y la iglesia. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está actuando para traer a la existencia a la iglesia tal como la conocemos hoy? Uno de los temas recurrentes del Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio estaba relacionado precisamente con la obra del Espíritu. En el Antiguo Testamento, si ustedes lo han leído, la actividad del Espíritu no era permanente. Podemos leer una y otra vez que dice, y el Espíritu vino sobre fulano y se fue. Y el Espíritu vino sobre sutano y se fue. Pero no había una actividad permanente y consistente del Espíritu. Le daba ciertas habilidades, lo capacitaba para ciertas cosas, pero luego se iba. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento ya se había anunciado que el Espíritu vendría de una forma diferente. Es decir, que vendría un momento en la historia, y se anunciaba desde el Antiguo Testamento, en que el Espíritu Santo tendría una actividad distinta a la que tenía hasta ese momento. Que vendría a inaugurar el inicio de una nueva era. El inicio del fin, por cierto. El inicio de los tiempos finales o de los últimos tiempos. El profeta Joel profetizó sobre esto de manera abundante y lo acabamos de leer siendo citado por Pedro directamente. Pero la profecía de Joel no solo es clave por su contenido en el sentido de anunciar algo que iba a suceder, sino porque también anunciaba con detalle que la obra del Espíritu era algo que todavía no se había visto. Una en la que vendría con el propósito de convencer al mundo de pecado y de llamar al arrepentimiento antes de que venga el día grande del Señor. Dicho de otra manera, Joel estaba anunciando dos cosas. Una profecía de que en el tiempo futuro el Señor vendría para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero que antes de que ese juicio se efectuara, el Señor iba a llamar a muchos al arrepentimiento, que muchos iban a confesar su nombre e iban a creer. Pero para que eso sucediera de manera masiva, tenía que pasar algo sobrenatural. Y eso sobrenatural era una actividad inusual del Espíritu antes de que viniera ese día grande y manifiesto. La profecía estaba muy bien estructurada. El Señor traerá el Espíritu para que por el Espíritu se predique la palabra, para que el Espíritu convenza de pecado a los pecadores y vengan al arrepentimiento, pero también para que los libre de esa ira y de ese juicio que ha de venir al acercarlos a Cristo el Salvador. Así que
una de las primeras cosas que suceden después de la ascensión de Cristo es precisamente el cumplimiento de esa profecía. El nacimiento el inicio de una nueva era, el nacimiento de la iglesia. Y eso tiene mucho sentido. Se necesita de un poder realmente sobrenatural para convencer a todo un mundo de pecado, y que este poder viene del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio. Es más, hermanos, sin el Espíritu Santo no existiría arrepentimiento. No habría una forma en la que una persona pudiera creer en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo lo que hace es precisamente actuar usando el Evangelio que escuchamos para luego producir en nosotros el acercarnos al Señor en arrepentimiento y fe. Y de nuevo, tenía que ser así, no podía ser de otra manera. El Evangelio de Jesús iba a ser predicado a toda criatura. De hecho, es la buena noticia de salvación para todo el que cree, pero se requiere que quienes oyen sean convencidos de la mala noticia, es decir, de que están en pecado y puedan venir a la buena noticia, arrepentirse, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No hay forma en la que una persona se vea como un pecador y como alguien que necesita de la salvación, a menos que el Espíritu Santo actúe previamente en él para producir esa convicción. A menos que el Espíritu Santo le redarguya y le convenza de que es un pecador. Así que en Hechos capítulo 1, los discípulos están muy angustiados, pero no saben qué va a pasar. ¿El Señor va a restaurar el reino o no? Sí, Cristo resucitó, qué bien, estamos muy contentos con eso. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué viene? Es decir, ¿quién se va a encargar de hacer todo este trabajo? ¿Quién se va a encargar de establecer el reino? Así que ellos le preguntan al Señor, Señor, ya que resucitaste, ¿establecerás el reino ahora o de pronto más tardecito? Y el Señor dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que están en la sola potestad del Padre. Y luego les declara, pero ustedes recibirán poder cuando, ese versículo 8 del capítulo 1, cuando venga el Espíritu Santo, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nota lo tremendamente impactante que eso debía ser para los discípulos. Es decir, Señor, que tú te vas y quienes quedamos somos nosotros. Efectivamente. O sea que esta misión de establecer el reino no es tuya y no nos interesa saber cuándo será. Es nuestra. Sí, exactamente. Y no será solo aquí en Jerusalén, también en Judea, Samaria y en lo último de la tierra. Sí, exactamente. Entonces cuando Jesús asciende, ellos se quedan mirando al cielo y están, la mirada no es una mirada como de wow, sino es una mirada desconcertante, como cuando uno se queda como que, óyeme, ¿y ahora? Y por eso los ángeles aparecen y dicen, varones, ¿qué están mirando? O sea, concéntrense en lo que tienen que concentrarse. Él va a volver por segunda vez a cumplir con todo lo que dijo y a juzgar a los vivos y a los muertos. Mientras tanto, el evangelio tiene que ser predicado y ustedes tienen que hacerlo, pero no están solos. Ustedes van a recibir algo. No lo tienen todavía, pero lo van a recibir. Van a recibir el Espíritu que Él dijo que enviaría del cielo. Y Él los va a capacitar para que ustedes puedan predicar el evangelio a toda criatura. Es increíble esto, hermanos. Piénselo por un momento. Quita el Espíritu Santo de la ecuación. Jesús acaba de morir en la cruz. Entregó su vida siendo inocente. Era la profecía anunciada del Antiguo Testamento. Él pagaría el precio por todos los pecados de la humanidad. Él está muriendo ahí en la cruz. Resucitó al tercer día como un acto realmente milagroso y asombroso. Pero ahora, la tarea de extender su mensaje quedó a cargo de 12 tipos. Y uso la palabra tipo no en el sentido peyorativo, sino en el sentido generativo o general. A 12 hombres comunes y corrientes, y de hecho por debajo de la media. O sea, por debajo de comunes y corrientes. Era un riesgo, quita el Espíritu Santo y eso era un riesgo de que esa misión fracasara. O sea, es como,
para usar una analogía con la que estoy muy familiarizado últimamente con tanta pintura, como que acabamos de comprar tipo 1 y la vamos a mezclar con no sé qué, y el rodillo más espectacular del mundo, y todo el sistema de escalera y todo para pintar, pero vamos a poner a pintar a los niños de la iglesia. O sea, era una misión realmente delicada. Pero el Señor sabía que no era ese puñado de hombres solitarios y desventurados los encargados de hacer ese trabajo, sino el Espíritu Santo por medio de ellos. Era el Espíritu que vendría sobre ellos quien los iba a capacitar para poder hacer algo que ellos no estaban capacitados naturalmente para hacer, ni siquiera en un pequeño porcentaje. Es por eso que algunos llaman el libro de los Hechos como el libro de los Hechos del Espíritu, no el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque es el Espíritu continuamente actuando a través de los apóstoles. Y porque a partir de ese momento comienza a suceder algo extraordinario que iba a evidenciar que en efecto Dios estaba con ese puñado de hombres comunes y corrientes. Sin el Espíritu, los apóstoles no eran más que hombres comunes cuya obra no iba a trascender más allá de su círculo, si acaso. Pero con el Espíritu, ellos tendrían el poder para hacer todo lo que el Señor les había encomendado. Y no solo eso, el Espíritu les dio consuelo después de la partida del Señor para que continuaran la tarea con ánimo. El Espíritu Santo los mantuvo en unidad cuando comenzaron a salir por el mundo y empezaron a predicar el Evangelio, y permitió que pudieran seguir siendo unos a pesar de que estaban en lugares distintos. El Espíritu les daba el respaldo con grandes señales y prodigios cuando oraban por los enfermos. El Espíritu hacía que cuando hablaban las palabras de Dios, los que oían eran convencidos de pecado sin que ellos hicieran mayor esfuerzo que predicar. El Espíritu les recordaría todo lo que ellos iban a hablar porque el Señor así lo había dicho. No tengan temor. Cuando ustedes abran la boca, yo les daré para que hablen. Y no era que ellos estaban aprendiendo automáticamente en la medida en que hablaban. Era que la Biblia que ellos ya tenían por ser judíos y el conocimiento que habían adquirido de 3 años caminando con el Señor, Él se lo iba a traer a memoria. De modo que esas predicaciones eran una cosa extremadamente fluida. De una cosa estamos seguros, no usaban notas, eso está claro. El Espíritu traería a todos a Cristo y el mensaje de salvación. El Espíritu haría que perdieran el temor y estuvieran dispuestos incluso a dar su vida por el Señor. Mis hermanos, no hay otra explicación. El Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo le dio a los apóstoles lo necesario para que la iglesia naciera y se consolidara. El Espíritu Santo no es un adorno decorativo de nuestra teología. No es el relleno de la señal de la cruz. Padre nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, ya se me olvidó, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No es el relleno de la cruz. No es una expresión decorativa, lo que decimos como para completar la Trinidad. De hecho, es la tercera persona de la Trinidad y quien actúa permanentemente en favor del pueblo de Dios. El Espíritu Santo es Dios, en efecto. Lamentablemente, ha habido 2 extremos dañinos en la iglesia con relación al Espíritu Santo. Por un lado, los que ignoran la obra del Espíritu y la necesidad de depender de Él, y todo lo ven como algo lógico y racional, y cuando tienen que atribuir algo a lo milagroso, dicen en la providencia y la soberanía circunscripta en el decreto soberano previamente concebido supralaxariamente por Dios. Es una jerga para decir, es que eso pasó por esa providencia espectacular. Ese es un extremo. El de la racionalización y el de la muerte del milagro. Es decir, o sea, los milagros existieron, pero hoy por hoy el Espíritu es como que está relajado de la vida, sentado, porque no hay nada que Él esté haciendo. Pero por otro lado está el otro extremo. Uno que presenta una caricatura del Espíritu Santo, en la que el Espíritu Santo es una especie de fuerza mística que se mete en la gente
y hace que tiemblen y caigan al suelo y convulsionen, en donde se le atribuye toda clase de obra al Espíritu. Donde un hombre sale ladrando como perro, dicen, ese es el Espíritu. El otro se cae temblando, ese es el Espíritu. Decía el pastor John MacArthur, en unas palabras bastante fuertes, que en los días del Señor Jesucristo la blasfemia contra el Espíritu Santo era atribuirle a Satanás las obras del Espíritu. Y luego complementa, hoy la blasfemia moderna contra el Espíritu Santo es atribuirle al Espíritu las obras de Satanás. Y ese es el otro extremo, el de la caricaturización del Espíritu Santo. De hecho, he escuchado personas que incluso presentan al Espíritu Santo como un hombre de hielo, invisible, que se mueve y entra. Otros como una especie de señora muy triste, que todo el tiempo está en el rincón, emocionalmente muy sensible, en el rincón de la iglesia. Dicen, mira, el Espíritu Santo está contristado, como si fuera un ser por ahí como medio melancólico y dramático y flemático, como que todo el tiempo está esperando que alguien le dé un abrazo y un beso para poder sentirse bien. Eso es blasfemia. El Espíritu Santo es Dios en toda su esencia y su ser. Así que si hoy la iglesia se sostiene, es porque el Espíritu sigue actuando para que la verdad del Evangelio siga también actuando con poder, y todos los que son del Señor, los que Él ha de salvar, vengan a Él. El Espíritu Santo seguirá actuando y sigue actuando. El Espíritu Santo también es quien da dones a la iglesia. Es quien permite que tengamos lo necesario para continuar edificándonos los unos a los otros. Y yo creo que como iglesia necesitamos orar más activamente por la obra del Espíritu entre nosotros. Que el Espíritu haga entre nosotros todo lo que la Biblia dice que Él hace. El Espíritu Santo es el que permite que podamos ver fruto en la evangelización. Cuando nosotros le predicamos a alguien y esa persona cree, no creyó porque somos demasiado buenos hablando. Creyó porque por lo que hablamos, el evangelio que predicamos, el Espíritu Santo lo usó y lo aplicó en la vida de esa persona y trajo convicción. El Espíritu Santo hace que podamos mantener unidad en medio de tantas diferencias y de tantos tipos, incluso en medio de un grupo tan pequeño como este. El Espíritu Santo hace que la predicación pueda seguir siendo fiel y producir efecto en los oyentes. El Espíritu Santo, y es por el Espíritu Santo que veremos cada vez más personas convencidas por el Evangelio yendo a las aguas del bautismo, como lo veremos hoy, para confesar su fe en el Señor. Es por el Espíritu Santo que podemos seguir siendo valientes en el mundo, especialmente en medio de una crisis tan dura de fe como la que vemos hoy. Es por el Espíritu Santo que seguiremos recibiendo dones entre nosotros. Y mi hermano, no solo como iglesia necesitamos del Espíritu, tú mismo como individuo, como creyente, necesitas el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que necesitas para que te dé consuelo y compañía en la angustia y en la soledad que experimentas. Es el Espíritu Santo el que trae un avivamiento personal en tu vida y el que te podrá dar un mayor deseo por el Señor. Es el Espíritu Santo el que te permite tener un mayor provecho de las Escrituras, entenderlas mejor, aplicarlas mejor. Es el Espíritu Santo el que te va a hacer ver los pecados que tú todavía no has podido ver y que han estado escondidos incluso de otros. Necesitas también confiar en el Espíritu Santo en medio de la incertidumbre por el futuro, porque es el Espíritu Santo el que nos asegura la garantía de nuestra herencia futura. Cuando la duda aceche, cuando los pensamientos y los cuestionamientos hacia la fe vengan, es el Espíritu Santo el que nos traerá de vuelta a la verdad y nos guiará a Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo. Así que como vemos, hermanos míos, no podemos prescindir de la obra del Espíritu Santo en nuestras iglesias, pero tampoco en nuestra vida. No podemos. Todas las veces que el Señor está creando algo y haciendo algo, y esto es algo curioso,
el Espíritu Santo está participando activamente. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, por su palabra, el Espíritu se movía sobre las aguas. Es como si la palabra de Dios y el Espíritu actuaran en conjunto, como si fuera el impulso de la palabra, el que le da el poder a la palabra. Y esto es algo interesante, porque también cada vez que el Espíritu está actuando, podemos estar seguros que la verdad de Dios, su palabra, está al lado actuando también. No hay obra del Espíritu donde no hay verdad de Dios. El Espíritu no actúa donde su palabra no está siendo expuesta claramente, a pesar de que nos estén diciendo que ahí está el Espíritu. Dicho en términos mucho más poéticos, el Espíritu se mueve donde hay una Biblia abierta y donde hay una verdad siendo explicada con claridad. Y en este libro de los Hechos no es la excepción. Una de las cosas que suceden inmediatamente, el Espíritu viene sobre los discípulos, y lo leímos en el pasaje, es que Pedro se pone en pie y predica el primer sermón en la era de la iglesia. La palabra de Dios es expuesta con valentía y con poder, lo cual nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, el poder de la predicación y la iglesia. Y yo quiero que no pierdan de vista el argumento. Estamos tratando de probar que la iglesia nace por el poder del Espíritu, pero que lo hace también por medio o en armonía con el poder de la palabra. Que el Espíritu actúa por la predicación de la palabra. Y por lo tanto, si una iglesia o si en una vida queremos ver la obra del Espíritu, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. Y viceversa. Si queremos que la palabra tenga un efecto, necesitamos depender de la obra del Espíritu. Así que, miren cómo dice el texto en el capítulo 2, en el versículo 14. Después que todo el Espíritu viene y hace toda esta manifestación, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y declaró, predicación aquí. Hombres de Judea, y no es que solo le predicó a los hombres, había mujeres ahí, por eso un término general, y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, y empieza a explicar el fenómeno que ellos estaban viendo del Espíritu en ese momento. La gente hablando en lenguas, que eran idiomas que ellos podían identificar de las regiones cercanas, y una actividad inusual. Ellos están sorprendidos y claro, había gente hablando en idioma de partos, medos, elamitas, del Porto, Capadocia, de tantas regiones que eran judíos que estaban en la dispersión, habían llegado ese día para celebrar la fiesta de Pentecostés y está sucediendo esto del Espíritu. Y esos 120 que están ahí empiezan todos a hablar al mismo tiempo en esos idiomas y claro, si tú solo sabes un idioma, pues tú vas a poder escuchar al que está hablando en ese idioma y a los otros los vas a escuchar hablando como si estuvieran borrachos. Vas a escuchar una masaya. Y eso es lo que vas a estar escuchando. Y ellos decían, óyeme, esta gente está como borracha porque el borracho, yo borracho no entiendo lo que dice, porque la lengua le pesa. Entonces esta gente está como borracha. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No le entendemos nada. Solamente le entiendo a uno solo. Y entonces Pedro le dice, no. Es que lo que tú estás oyendo aquí no es que estén borrachos, porque son las 9 de la mañana. Y en esos tiempos no se acostumbraba a amanecer tomando de 7 para 8, de 24 para 25, de 31 para 1. No. No era una costumbre. Son las 9 de la mañana. O sea, ¿cómo va a estar borracho? Ni que estuvieran tomando desde la noche. Es que esto es lo que ustedes ven, es lo que dijo el profeta Joel. Él está diciendo, a partir de este momento se está cumpliendo una profecía. El Espíritu Santo va a empezar a actuar en una forma en la que la palabra de Dios va a ser respaldada por el poder de ese Espíritu. Y van a encontrarse con personas que les van a predicar en todo momento. No solo los profetas van a ser los portadores de la voz de Dios, sino que mucha gente por todos lados va a predicar la palabra. Y el Espíritu Santo va a llamar a las personas al arrepentimiento. Y el que crea en Él, que venga y se arrepienta. Y Pedro empieza a explicarles eso.
Lo que está pasando ahí, como les digo, es inusual. Y es inusual porque ese Pedro que está predicando es el mismo que hacía unos días, apenas unos días, había negado al Señor 3 veces. Tú eres de los de Cristo. No, yo, respete. Yo no soy de ese hombre. Y después tú sí eres porque hablas como ellos. No, Señor, Ave María. No, yo no soy de él. No, tú sí eres porque te viste como él. No, que no. Y cantó el gallo, ¿se acuerdan? Y después de eso va y se aparta, se quita la ropa, se echa la pena. O sea, él está completamente apartado. No serví ni para discípulos, serví. Voy a volver a agarrar las redes. Yo nunca debí soltar esas redes. Yo soy pescador y moriré pescador. Yo no sé para qué me puse a seguir a nadie. Y allá el Señor va y lo rescata después de que resucita y lo trae de vuelta y le dice, tú vas a pastorear mis ovejas, tú vas a pastorear mis ovejas, tú vas a pastorear mi rebaño. Ese mismo Pedro, cobarde, pusilánime, que nosotros vimos en el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo, es el que se está levantando aquí valientemente delante de los mismos que mataron al Señor Jesucristo para decirles en su cara, ustedes son unos pecadores y ustedes mataron al Señor. ¿Qué explica eso? ¿Qué explica ese cambio de actitud tan dramático? Pues ninguna otra cosa que no sea la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu. Ahora bien, las palabras que salen de la boca de Pedro están llenas de mucha sabiduría, pero también de un llamado enérgico a todos los que ese día estaban reunidos a que vinieran al arrepentimiento. Como les mencioné, este es considerado el primer sermón predicado en la era de la iglesia, la primera predicación de la que se tiene un registro. Dios está ahora usando, además del poder del Espíritu, la predicación de la palabra, como el medio para que su verdad sea anunciada y creída. Y no solo eso, Él está creando, como lo veremos en un momento, un pueblo por medio de la palabra. Pedro identifica claramente a su audiencia y se dirige a ella en específico. Su mensaje no era una voz al aire. Él no estaba enajenado predicando con los ojos cerrados. No. Él bate las manos y dice, préstenme atención todos los que están aquí. Y empieza a predicarles en una manera muy estructurada, por cierto. Es un sermón muy lógico, muy coherente y muy ordenado, y de paso de 3 puntos. Lo primero que vemos del sermón de Pedro es que él citó la Biblia y aplicó la Biblia después de explicar la Biblia. Leyó, explicó y aplicó. Y el mensaje de Pedro sigue una estructura interesante, no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero en la primera parte él explica el fenómeno natural que ellos están presenciando y su relación con la venida del Mesías. Esto que ustedes ven no es una cosa extraña, esto lo ha anunciado en el Antiguo Testamento, una señal de que algo se está cumpliendo. En el segundo segmento de su sermón, él describe a Jesús como el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento y que es el que va a venir a juzgar el mundo. En otras palabras, esta es la profecía de Joel que dijo que iba a venir alguien que traería el cumplimiento de los tiempos. Pues ese alguien es Jesús el Mesías, a quien ustedes mataron. Y en el tercer bloque o en el tercer segmento, él se refiere directamente a la audiencia y le dice, arrepiéntanse. Hay esperanza ahora para ustedes. El tiempo del fin ha comenzado. Vengan al Salvador antes de que enfrenten el día del juicio. Miren la estructura lógica otra vez del sermón. El Espíritu Santo ha venido, lo que implica que ha venido para hacer la obra que tiene que hacer antes de que venga el día del juicio de Dios. La noticia para ustedes es que ese día del juicio comenzó el día que murió el Señor Jesucristo. Él es el que va a volver por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que entre hoy y entre que Él viene, ustedes tienen esperanza. Arrepiéntanse. Es el inicio del tiempo del fin. De hecho, en la Biblia, cuando hablamos de los tiempos finales, no nos referimos al 2012, ni al 2024, ni al 2030, ni a la inteligencia artificial, ni al anticristo, ni nada de eso. Cuando hablamos de los tiempos finales, nos referimos a un periodo comprendido entre la primera venida de Cristo
y la segunda venida de Cristo. Es decir, que los tiempos finales llevan 2024 años. Así que no, cuando nosotros decimos, mira, que estamos en el tiempo del fin, a veces pensamos como que es que el Señor va a venir mañana. Pablo habló de que el Señor iba a venir pronto y que estaban en los tiempos del fin, porque podía ser incluso en los días de Pablo. Y nosotros anunciamos exactamente la misma urgencia, no porque pudiera ser mañana, sino porque pudiera ser en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe. Y por eso ustedes necesitan arrepentirse. Ese es el mensaje de Pedro. Miren cómo termina al final en ese llamado. 36 dice Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, hay una respuesta de temor. La predicación de Pedro trajo tanta convicción que la gente está ahí diciendo, ¿y qué es lo que hay que hacer? Si este es el tiempo del fin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces Pedro, verso 38, les dijo, arrepiéntanse y ¿qué? Y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. En otras palabras, esto es una oferta no solo para los judíos, esto es una oferta para todos. A todo aquel que el Señor llame, Él tiene que arrepentirse. Y dice que Pedro con muchas palabras les testificaba y les decía, sean salvos de esta perversa generación. Es decir, hay un llamado. Esta profecía anuncia el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza con Cristo. ¿Qué deben hacer? Pues arrepiéntanse. Porque ese mismo que juzgará a los vivos y a los muertos es el mismo que salva a aquel que se arrepiente. Un mensaje parece bastante, muy de nuestra época. Un sermón, como dije, muy bien estructurado, lógicamente, pero también muy práctico. Y eso es la predicación. Esa es la predicación que Dios usa. En cada segmento, Pedro se encargó de usar las Sagradas Escrituras, si se dan cuenta, y explicar las Sagradas Escrituras. No cabe duda que la predicación debe ser caracterizada por eso, por ser una exposición de la palabra de Dios. Y yo sé que usted está así como que, obvio, o sea, la predicación tiene que ser una exposición de la palabra de Dios, pero eso no es tan obvio en realidad. Eso no es tan obvio, ni siquiera redundante. ¿Por qué? Porque usted puede ver hoy muchos púlpitos llenos de mucha cosa, de gente contando sus experiencias, de cuando eran sicarios de Pablo Escobar, del sueño que tuvieron después de una frijolada, de sus visiones, filosofías. Y una vez, yo lo recuerdo como si fuera ayer, el 20 de julio del 2010, cuando Colombia celebró sus 200 años de independencia, escuché a un predicador predicar del himno nacional, especialmente del segmento de la estrofa que dice, comprenden las palabras del que murió en la cruz. Y su sermón fue eso. Del himno nacional. Es una tragedia y de hecho es una de las tragedias de la iglesia de este siglo, que le ha dado la espalda a la palabra de Dios. Y cuando la iglesia le da la espalda a la palabra de Dios, cualquier cosa toma su lugar. Filosofías, psicologías y toda clase de pensamientos e ideas. Los púlpitos se han enflaquecido porque la Biblia es solo un adorno, no se lee, no se explica y no se aplica. Y es muy común que tú puedas ver esto. Alguien lee un versículo de la Biblia, cerró la Biblia y empieza a pasear por toda la parte enfrente del púlpito, a dar palabra profética aquí, allá y allá, y se va y se mete entre la gente como un showman. Como si la predicación fuera una especie de descarga de adrenalina motivacional para la gente. Bien decía Charles Spurgeon, a quien citaré ahora en palabras menos amables, llegará el día en que en lugar de ver predicadores en los púlpitos, veremos a payasos entreteniendo a la gente. Y eso suena duro, pero es básicamente lo que vemos muchas veces. Las Biblias cerradas en los púlpitos, mientras todo lo que se está enseñando es
lo necesario para que la gente se mantenga entretenida y vuelva, y sobre todo, dé dinero. Una tragedia. Si hay algo que nosotros debemos desear con todas nuestras fuerzas, es que se nos hable la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios usa para sostener a su iglesia. Eso es lo que el Espíritu Santo aplica para sostener a su iglesia. Una de las recomendaciones de Pablo a Timoteo fue precisamente esa: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás también a otros. Mis amados, si queremos ver un avivamiento en nuestra iglesia e incluso en nuestra vida, en nuestras ciudades, ese avivamiento tiene que comenzar por púlpitos ardiendo en la palabra de Dios. Por la predicación de la palabra de Dios. Nosotros debemos orar para que la Biblia sea levantada en el púlpito de esta iglesia y que se hable de ella de principio a fin. Pero eso no es todo lo que vemos en este sermón. Si ustedes pueden verlo en el libro allí, en Hechos 2, una de las cosas que está haciendo el apóstol Pedro continuamente es exaltar la obra de Cristo. Ustedes pueden verlo a partir del versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz. Por manos impías lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella. Y luego cita un salmo de David para mostrar que Cristo efectivamente se levantó entre los muertos como se había anunciado. Y luego muestra en el versículo 32 a este Jesucristo, Dios, de lo cual todos nosotros, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. En otras palabras, quien está detrás de este Espíritu Santo que ustedes ven actuando ahora es el mismo Cristo que vivió, que ustedes vieron, que murió y ustedes vieron que murió, y que resucitó y que ustedes vieron que resucitó, pero que ahora está a la diestra del Padre. Y luego les dice en el 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Él les está diciendo, cuando le dice Señor y Cristo, le está diciendo, Él es quien juzgará al mundo, porque los judíos entendían muy bien que una de las funciones del Mesías era ejecutar juicios sobre los enemigos del pueblo de Dios. Y eso es lo que ellos ven con tanto pavor. Ellos dicen, claro, por algo resucitó este hombre. Pero fíjense, y es lo que sobre lo que quiero llamar la atención, que Pedro recalca a Jesús como el Mesías, no solo por señales y prodigios, sino también por la referencia al Antiguo Testamento. Pedro usa el Antiguo Testamento para conducirnos a Cristo, porque al final todos los caminos de la Biblia nos conducen inequívocamente al Calvario y a la gloria del Salvador. A veces pensamos equivocadamente que Cristo solo debe ser mencionado en nuestros sermones evangelísticos para que la gente se arrepienta y crea. Pero todos nosotros necesitamos el Evangelio, tanto si eres un creyente como si no lo eres todavía. Necesitamos recordarnos una y otra vez el perdón de pecados y la necesidad del arrepentimiento. Yo necesito añadir algo aquí. La iglesia es sostenida por el poder del Espíritu y por el poder de la predicación de la palabra. Pero esa predicación debe ser fiel y debe exaltar la gloria de Cristo. Debe exaltar a Cristo. La predicación no tiene otro propósito. Es el mismo Spurgeon quien dijo lo siguiente: un sermón sin Cristo es algo espantoso y horrible. Es un pozo vacío, una nube sin lluvia, un árbol 2 veces muerto y desarraigado. Es abominable dar a los hombres piedras en vez de panes y escorpiones en lugar de huevos, y aún así este es justamente lo que hacen aquellos que no predican a Cristo. Una hogaza de pan sin harina
¿cómo puede alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente ahí. Y sigue añadiendo Spurgeon, ¿no has escuchado nunca un sermón que te ha hecho sentir que si Cristo descendiese en ese momento sobre el predicador, le diría, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Te envié a que predicaras acerca de mí, sin embargo estabas predicando otra cosa. Vete a tu casa y aprende de mí, y entonces ven y habla. Fin de la cita. Pedro tenía sus ojos puestos en Cristo y puso los ojos de la gente en Cristo por medio de la predicación, porque esa es la predicación que el Espíritu usa. Cuando un pecador se convence de arrepentimiento y el Señor le da convicción de pecado, ¿a dónde va a correr si Cristo no está ahí? Cuando un pecador se convence de que debe conducirse de cierta manera conforme al Señor, ¿cómo va a hacerlo si no tiene la fuerza de Cristo? Cristo es esencial en la predicación porque esa es la predicación que Dios usa para que su pueblo sea sostenido. Ahora bien, lo que sucede, y con esto voy cerrando, es sin precedentes. Todos los que oían fueron conmovidos internamente como si sus entrañas se movieran por dentro. Y es a esto a lo que nos llama el verdadero Dios. Muchos de estos hombres quizás nunca habían oído hablar de Cristo, pero ahora están convencidos de pecado. Han reconocido que el juicio se acerca, que Jesús es el Cristo, el que juzgará, pero también el Salvador. Así que Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, vengan a Cristo y reciban perdón de pecados y el don del Espíritu. Él les provee esperanza. En efecto, la predicación involucra un llamado a los creyentes a permanecer en santidad y a los no creyentes es un llamado al arrepentimiento. 3,000 personas creyeron ese día. Óigame, 3,000. Y ahora sí ya pasamos y entendemos que hubo entre nadie siguió a Jesús porque todos huyeron y 3,000 creyeron. Ahora ya sabemos que hay en el medio el poder del Espíritu y el poder de la palabra haciendo nacer a un pueblo. Y Dios sigue haciendo eso hoy, todavía, usando los mismos elementos. En el principio todas las cosas fueron creadas por el Espíritu y la palabra. Su iglesia fue creada con el mismo poder, si se dan cuenta, por el Espíritu y por la palabra. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, el Espíritu y la palabra. Y ahora la iglesia, el Espíritu y la palabra. El Espíritu viniendo con poder y la palabra siendo predicada, creando un nuevo pueblo. Amigo que estás aquí, ¿dónde está mi amigo Salvador? Tú no necesitas otra cosa. Si te das cuenta, y si este texto ha sido claro para ti, tú no necesitas otra cosa. Necesitas oír la palabra de Dios, porque ella es la que Dios usa para abrir los ojos de los que no ven. Nadie cree por generación espontánea. Puede que creas ahora, o puede que esa palabra quede allí guardada en tu corazón y Dios la use mañana, o pasado mañana. Pero su palabra no vuelve vacía. Hoy vamos a tener un grupo de hermanos bautizándose con nosotros. Y ellos no vienen al bautismo porque fueron más astutos o más sabios que otros o que tú. No es que sean más inteligentes o que su cerebro haya sido más lavable. No. Ellos vienen aquí porque un día el Señor envió su Espíritu. Y ellos oyeron su palabra, se convencieron de pecado y creyeron. Y yo quisiera que el Señor hiciera eso en tu vida también. Tú quisieras que el Señor hiciera eso en tu vida también. Así que el Señor hoy te ha permitido exponerte a su palabra. Y si ha sido así es porque hay salvación para ti. Solo debes arrepentirte y creer. Pero también
si rehusas a creer a su palabra, entonces esta palabra será tu tormento. Porque fue la puerta que Dios abrió para ti, para que vinieras a Él, pero también la puerta delante de la cual endureciste tu corazón. Así que sea para tu salvación, o sea para convertirse en el tormento de tu condenación, la palabra de Dios no volverá vacía. El Señor la usará para su gloria. Oremos.